¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta segunda conferencia que están sosteniendo y que me han invitado muy gentilmente a poder compartir con ustedes? Una conferencia que lleva por título algo sumamente ambicioso. Lo voy a leer. Segunda conferencia, una mirada a la educación virtual. Qué desafío, ¿no? Desde los retos que le plantea el aprendizaje centrado en el estudiante. Quiere decir, no centrado en las plataformas tecnológicas. Ya esto es una alerta, ¿verdad? Esto lo convoca muy gentilmente y me han invitado, ¿verdad?, la Facultad de Educación en la División de Educación Virtual, que yo sé que está trabajando arduamente para que las cosas le salgan cada vez mejor. Espero que la contribución que voy a exponer sea, digamos, pertinente, ¿verdad? Al momento que ustedes juzgan que han llegado o no llegado, al momento que están trabajando y se cuestionan muchas cosas que no terminan uno de preguntarse. Y que sea en todo caso un aporte. Un aporte, siempre lo digo, de hipótesis de trabajo. Poco se sabe en estos terrenos turbulentos que estamos transitando. En general, en el mundo, en nuestras vidas, en la educación y, por supuesto, en la educación virtual, en donde son nuevos los parámetros que hay que buscar, pero ya vamos a hablar inmediatamente de esto. Y yo digo lo siguiente, que hoy todo profesional que trabaja en educación a distancia, y agrego virtual porque sabemos que se puede trabajar a distancia y se trabajaba, ¿no?, de un modo convencional, y ahora estamos trabajando en entornos, en educación electrónica, etc. Entonces, sabemos que hoy todo profesional que trabaja en educación a distancia virtual se preocupa por los entornos que propuso o que le propusieron, pero que de todos modos tiene que trabajar con ellos. Y que se propuso en el diseño y en todo caso en la práctica de ese diseño, en la práctica pedagógica, en el espacio a veces desconocido en el que se mueve o está instalado el estudiante. Y las preguntas que aparecen pueden ser estas que voy a decirles y también muchas más que ustedes se monitorearán, ¿verdad? ¿Será que el estudiante entiende la propuesta de diseño que pensé o que pensamos? ¿Cómo será la interacción? ¿Qué hará? ¿Participará? ¿Se aburrirá? ¿No le interesará? Y otras tantísimas más, y ello nos remite a cómo fue pensada la propuesta. Para que sea realizada y para lo que realmente ocurra, le sirva al estudiante. Y estas son palabras muy desafiantes. Les sirva para su vida, para crecer, para madurar, y no solamente para trabajar, de tener competencias tales y tales. Estamos formando personas. Y todo esto nos lleva a pensar, en cuanto al diseño, pensar que a lo mejor no puse esto, le falta esto, yo pensaba esto y resultó lo otro, en fin, una serie de cosas. Y también podemos pensar que vale la pena un rediseño, ¿no?, si se puede lograr o hacer esto, porque la mayoría de las veces trabajamos encorsetados. Incluso teniendo la posibilidad de la web 2.0, o no sé, o la propuesta que tengamos. Todo esto y más, desde mi opinión, nos hace pensar en formas de conocer. ¿Cómo conozco yo?
cómo conoce el estudiante, cómo conoce la gente, cómo aprende finalmente, cómo se aprende. Y esto es remitir a una teoría general del aprendizaje que no existe. Nosotros tenemos diferentes abordajes, aportes, evidencias científicas respecto de lo que es el aprendizaje, pero esto no está terminado. Sigue en investigación, para muestra un botón las neurociencias últimamente, y todos los aportes interdisciplinarios que abonan, que dan un input, ¿verdad?, a amplificar el concepto de aprendizaje, oculto, invisible, tácito, profundo, superficial, etcétera, etcétera. Una educación que se preocupa, esto significa que, entonces, como les decía, nuevas formas de conocer. Una educación que se preocupa por la epistemología, es decir, por las nuevas formas o por las formas de conocer, debería pensar a partir de qué presupuestos enfocará sus diseños y sus acciones de aprendizaje. Yo escribí un blog que creo que puede ser también un aporte, a lo mejor muchos de los que están presentes ya lo han leído, que hace referencia a eso, pero que yo en esta exposición voy a dar un paso más. El blog se llama Contradicciones y Dilemas, la coherencia epistemológica del diseño o entre el diseño y las prácticas para una calidad de los programas educativos virtuales. Puede ser un elemento previo, simultáneo, combinado a las palabras que voy a decir hoy, ¿no? El científico de la educación produce teorías y muchas veces, aunque no siempre o no necesariamente, las ejecuta o las aplica. El epistemólogo reflexiona sobre ella y las cuestiona. ¿Qué quiere decir esto? Que en honor a la contribución que me han solicitado, ¿no?, yo pensé en epistemologías emergentes y educación virtual. Y entonces, esta reflexión desde el punto de vista de la epistemología es lo que vamos a tratar de hacer hoy. La epistemología construye conceptos sobre el conocimiento, insumos para proponer cómo la educación debería encauzar, guiar, sostener, ampliar sus acciones, para nuestro caso mediadas por tecnologías. Esto plantea el viejo problema antiquísimo de lo que significa aprender, como lo dije antes, frente a lo cual se ignora muchísimo respecto de lo que implica profundamente este proceso. La vida es esencialmente aprender. Estar vivo es sinónimo de interactuar con la ecología sociocognitiva y político-cultural, con y en la experiencia, como decía Dewey finalmente, donde está inmersa, en todo caso, los entornos de educación virtual. Son parte de la experiencia, son parte de toda esta cuestión que nos arropa, que nos orienta o que nos desorienta. Yo no sé mucho al respecto. Voy y vengo desde la reflexión y mi práctica pedagógica universitaria desde hace muchos años, que eso no significa que la tenga toda redonda en mi cabeza. Estos son procesos incompletos y por eso yo decía al comienzo que son hipótesis de trabajo que deben ser profundizadas y continuadas necesariamente. Sí, de lo que sé y sabemos, ¿no?, es que cada vez es más necesario superar la visión dual de la vida que impregna el pensamiento educativo, polarizado en los binomios falaces para mí de una epistemología convencional, como las opciones sujeto y sujeto, individuo-sociedad, Estado-mercado, niveles macro y micro,
consciente-inconsciente, docente-estudiante, enseñar-aprender, y otros, como hoy tienen mucho peso semiológicamente y comunicacionalmente, lo digital y lo analógico, que hoy se aplican a la educación en general, ¿verdad? Presencial, a distancia, e-learning, formas combinadas, mixtas, blended learning, clase invertida, etcétera, etcétera. Es decir, se piensa en la necesidad de una epistemología diferente y que está en emergencia. Ya podemos decir que está en emergencia. Cuando se menciona la expresión emergencia, en general se lo vincula a lo no planeado, a lo alternativo, a lo contracultural o tal vez a la serendipia, si estamos trabajando en términos de investigación. El emergentismo epistemológico y ontológico hace también a lo social, a lo político, a lo cultural, a lo económico, que sabemos muy bien que son todas variables que coadyuvan a la explicación provisoria de los fenómenos y de los procesos con los que nos toca interactuar en la práctica pedagógica diaria, para nosotros mediada por tecnologías. Entonces, ¿qué pasa con esto? Saca a los estudiosos y a los practicantes de la ciencia y de la tecnología de las zonas del confort. Es decir, de lo que se siente como estable y seguro, de lo que nos han enseñado y muchas veces ni cuestionamos y repetimos en la realidad. También no reflexionamos en cuanto a aplicar una plataforma de educación virtual, un entorno tecnológico. Otra vez, si bien ha emergido y estamos frente a una nueva materialidad, es poca la reflexión que se ha hecho en estos términos, que por parte de todas las disciplinas además, y por ende entonces de las ciencias sociales, de la educación, de la comunicación, las humanidades en general, salvo honrosísimas excepciones de las que después vamos a hablar. Hay solo entonces atisbos que aún no se ha podido pensar creativamente una nueva interrelación superadora de las dicotomías nombradas, esencia de otra o que busca otra comprensión. Un emergentismo piensa que el mundo físico se constituye por estructuras materiales y simbólicas no simples sino compuestas, con distintos niveles de organización, presentando autonomías esenciales y multicausales o pluricausales, y que incluye conceptos y leyes distintivas, diferentes. Ello significa que si se trata de conocer, explicar y predecir algún comportamiento adecuadamente, es necesario introducir un nuevo elemento o propiedad en el modelo teórico existente o con el cual se está trabajando, es decir, que no responda a una simple combinación de elementos previos conocidos. Piensen ustedes lo que significa relacionado con esto cambio educativo, cambio social, cambio cultural, etc. En rigor no se poseen estos parámetros todavía, como yo les decía, realidades muy nuevas y a su vez precarias y cambiantes, que lo convierte en último caso en una propuesta epistemológica in progress, progresando, desdibujándose, ¿no? Recursivamente, etc. Depende del desarrollo de las ideas en las personas, en quienes diseñan el aprendizaje que se va a producir, quienes desarrollan software y de una enseñanza de la competencia o de una competencia filosófica para un cambio con progreso sostenido
irrevisable de estos marcos. Yo enfatizo mucho la competencia filosófica y vamos a explicarla qué es y cómo trabaja en estos ámbitos epistemológicos. Entendemos por competencia filosófica la capacidad de discernimiento, de relación y de comprensión como de valoración del mundo que aún no existe. Y segundo, si existe, que no sea porque sí, o sea forzoso, universal, o que es dado predeterminadamente en las personas, los alumnos, los profes, etc., pero también es brindado a las personas. Es dado, predeterminado, puede pensarse, y también brindado a las personas. La tarea, como diría Sócrates, es alumbrar el conocimiento, ayudar a reconcebirlo, que es algo que solo puede hacerse por sí mismo y en diálogo con los otros, y que necesita guía. ¿Cómo un entorno propone la interacción pedagógica, tecnológica, semiológica, sociodidáctica? Enorme pregunta. Pensar de este modo es pensar que dicha competencia, la filosófica, podría oficiar como posibilitadora dialéctica de un pasaje de lo real a lo posible o futurible, de lo posible futurible a una real, ya sea analógica o virtual. Y de una práctica educativa virtual productora de conocimiento, se espera ojalá que sea nuevo, que no oculte ni la objetivación de las cosas, ni la subjetividad interpretativa del sujeto, sino que se haga cargo dialécticamente de ambas realidades a tener en cuenta en los diseños de los entornos. Esto de que el sujeto reinterpreta, lógicamente, resemantiza lo que recibe, no se puede escindir de la interacción que los objetos producen, ¿no? Realizan en nosotros. Y ahí tenemos esta síntesis dialéctica sin fin. En esta concepción, para mí, de aprendizaje, nuestros sentidos no son ventanas por las que entra un mundo ajeno a nosotros, en todo caso montañas de información, Big Data, y ustedes lo saben tanto como yo, sino que los objetos de interacción son interlocutores del mundo y están con nosotros en permanente negociación de sentido. Todo lo que yo pongo en lenguaje, en ejercicios, en imágenes, en sonidos, músicas que tienen una dramaturgia propia, están obedeciendo a esta dialéctica reconstructiva de subjetividad y objetividad. En esta entonces concepción propongo el concepto de morfogénesis, aparición de una forma tecnológica de aprender, enseñar diferente, hoy se habla inteligente, habría que probarlo, para que realmente le sirva a la persona, como dije al comienzo, para crecer, para madurar, para crear. Persona que tenemos que cuidar mucho porque se halla en constante situación de conflicto y que lucha por alcanzar una alegría como un estado interno para negociar la frustración en múltiples aspectos que alimentan la lucha, pero que nos contrarresta, ¿verdad?, esta cuestión de estar alegres, felices y de poder transmitirlo en la realidad contemporánea. Entonces, ayudar a este crecimiento y esta maduración para alcanzar alegría. Como espacio de interacción educativa diferente, esta nueva forma tecnológica, una epistemología emergente, tendría la posibilidad de configurar una noción alternativa de conocer
y hasta de vivir, diría yo. De comunicarse, por supuesto, que remite a una nueva dimensión pedagógica acorde a los tiempos electrónicos que estamos viviendo, complejos, difusos, ya lo saben ustedes, fractales, impredecibles, etc. Sugiero entonces aplicar conceptos epistemológicos para abordar los objetos de estudio no sólo como la forma conocida de los enunciados o la racionalidad de los métodos, sino incluir el análisis del deseo, la relación entre los cuerpos o en general la incidencia de la ciencia no sólo en la cultura, sino también en la naturaleza. Son nuevos parámetros para mí. Esto es la práctica de una mirada filosófica, epistemológica de la ciencia, de la cultura, de la educación, inserta en una trama de las fuerzas de las relaciones coyunturales, y es una propuesta, me parece, un poco más ambiciosa, pero claro, hay que probarla a ver cómo nos va. Sería aceptar que la racionalidad del conocimiento virtual, para continuar con lo anterior, aún la más estricta, sería aceptar que la racionalidad del conocimiento virtual, aún la más estricta y rigurosa, brota de los diferentes conflictos, llámese políticos, económicos, emocionales, de los intereses personales y colectivos, de profesionales especializados que aún no están, ¿no?, en la interdisciplina o trabajando en la interdisciplina, de una ética que se asume o que no se asume, e infinitos rasgos más. Ello incide en proponer, diseñar nuevas formas de conocer, digo nuevamente, para superar la separación entre los procesos de enseñar y aprender y las nociones antinómicas de transmisión del conocimiento y de asimilación de los mismos. Esto realmente es un desafío muy grande para trabajar en entornos virtuales, por más que exista la web 2.0, como dije antes. Esto es más o menos entonces lo que ocurre con las plataformas de aprendizaje electrónico, salvo algunas excepciones, como dije, para profundizar y actualizar esta discusión. Se acepta que estas excepciones no vienen del campo educativo, para mi opinión, sino, por ejemplo, más del arte, que tiene relaciones con la tecnología desde ya. Hay no solamente muestras, ¿verdad?, de ello con software, aplicación de software, ríos de tintas escritos, exposiciones al respecto, sitios web, etc. Entonces, más en el arte que remueve parámetros conocidos que parten o se instalan más en la formación informal, cada vez más virtual, que la educación formal. Aclaremos, por favor. Quiero, digamos, redondear o quebrar este aporte, ¿no?, que pienso yo, ¿no?, de las excepciones que reformulan esta cuestión y que vienen del arte. El arte muestra hoy cómo la realidad es atemporal y se construye por fragmentos. Por ejemplo, trozos de madera, chapas oxidadas, cartones y arpilleras, que sometidos a otra lógica, y esto es lo que me interesa, de encastre móvil y flexible, arma una historia nueva, diferente. Es como comenzar a adelantar una vida nueva, tal vez mejor. Es decir, a través de una operación estética sencilla, pero fundamental, hay una posibilidad de fuga, que muestra un espíritu plástico, y esto es lo esencial, maleable, que puede implicar un cambio de pensamiento, de mentalidad, de acción, de práctica reflexiva, de práctica para la acción, en la acción, por la acción. Como decía John,
Lo señalado podría ser uno de los principios de esta epistemología emergente como un programa de investigación, como decía Lakatos, donde se podría inscribir la virtualidad educativa formativa. Me resulta más cómodo decirlo, y no solamente educación, porque la formación trasciende todas las escuelas. La universidad también es una escuela. Esta perspectiva cambia radicalmente, en mi opinión, el escenario epistemológico, es decir, las formas de conocer, en cualquier situación pedagógica, y por ende también cambia el debate educativo. Recordar que el conocimiento es el proceso de recreación, de creación, pero también de recreación, que produce cambios y es cambiado por el espacio y dimensión virtual, de un modo impredecible, desconocido. La construcción de una realidad virtual, mediada por inteligencia y hoy día cada vez más artificial, que es nuestra vida tecnológica actual, podrá observar otras lógicas que articulan lo analógico y lo virtual para superar aquellas dicotomías falaces que habíamos hecho mención al comienzo de este aporte. Y no la imposición electrónica actual, que supone que todo es blanco o es negro, cuando es gris. Esto, en términos educativos, no es un avance, en mi opinión, sino un retroceso a tener muy en cuenta. Muchas gracias y hasta pronto.